a su vez, el gobernador regional del Cusco. Señor Benavente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Un saludo al pueblo peruano. Muy bien, tenemos entendido que hace 2 días, el último miércoles, había una reunión precisamente de gobernadores regionales en el que se han acordado algunos puntos que tienen relación con la presencia, digamos, de las regiones en nuestro país, en los avatares de coyuntura política. Entre ellos, por ejemplo, se ha acordado, usted ya nos va a contar, una movilización para el 18 de marzo. Cuéntenos de qué se trata y por qué motivo se va a convocar esta manifestación. Efectivamente, Jorge, más allá de esta movilización, lo que hemos pedido es que se instale el acuerdo nacional. Para nosotros es importante que distintas instancias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, sector privado representado por la CONFIEP, la CGTP, Conveagro, entre otros, y los representantes de los partidos políticos, los gobiernos regionales y las representaciones de los gobiernos municipales, podamos sentarnos de una vez por todas para darle una solución a esta problemática, a esta difícil coyuntura de inestabilidad que vivimos y que podamos, a fin de ello, garantizar gobernabilidad. Creo que es importante generar algunos acuerdos en los cuales podamos, darle estabilidad, tranquilidad. ¿Cuáles podrían ser los mínimos acuerdos, por ejemplo, en aras de esta gobernabilidad y estabilidad que menciona? A ver, más allá de los temas legales, denuncias, etcétera, que deben de seguir su curso, que siempre hemos pedido que la Fiscalía y las instancias correspondientes hagan el debido proceso, también necesitamos que haya acuerdos en base a la gobernabilidad. Fundamentalmente se está pensando mucho en vacancias, en cierre del Congreso. Ha habido todo un debate por dar la confianza, por ejemplo, al último gabinete, y eso creo que genera una inestabilidad, y aunque no lo crean, somos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los que realmente sopesamos todo esto y nos afecta, en definitiva, en el marco de generar desarrollo, en el marco de implementar nuestros proyectos. Claro. Es importante lo que usted ha señalado porque, digamos, vemos día a día esta tensión que se vive entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Gobierno y el Congreso, y en el medio están finalmente los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos de a pie, y de hecho, pues, también diversas instituciones, autoridades, como son los gobiernos regionales. ¿De qué manera ha impactado en estos últimos 6 o 7 meses toda esta situación política en el desarrollo del trabajo de los gobiernos regionales, o en todo caso de coordinación con el propio Ejecutivo y de hecho con los ministros, con algunos ministros de Estado, por ejemplo? Bueno, antes de ello, permíteme solidarizarme con la presidenta del Consejo del Congreso de la República. O sea, todas las autoridades tenemos también una vida privada, familiar, y no es justo, ¿no es cierto?, que vaya una comitiva a generar este tema de conflictos al frente de su casa. Creo que esas son las cosas que tienen que ir cambiando, y eso es parte de un fuego cruzado que tenemos que cambiar en este momento en nuestro país. Y para decirte que el hecho de la inestabilidad que se ha generado de repente por la amenaza de cambios de ministros o la constante cambios de ministros o por las condiciones y coyunturas que vivimos, cuando la agenda más bien debería ser cómo reformamos algún marco que ayude tanto al Ejecutivo Nacional como al Congreso de la República en darnos soluciones. La ley de contrataciones del Estado, queremos mejorar el sistema nacional del servicio público, necesitamos mejorar incluso el sistema nacional de control de la Contraloría, el tema de la descentralización que está estancado. Esa debería ser la agenda de debate, en vez de estar diciendo cuándo cierro, cuándo vaco, cuándo renuncia, cuándo cambio de ministros. Ahora, creo que ese es un problema. Ahora, gobernador, precisamente sobre los temas que están sobre el tapete, que importa, que son necesarios abordarlos, como usted ha enumerado algunos, también está, por ejemplo, el tema del retorno a clases, ¿no? Se ha anunciado ya que a partir del 14 de marzo se inicia, digamos, una primera etapa del retorno presencial a clases, y hemos visto diariamente, pues, los reportes de nuestros compañeros periodistas a nivel nacional que señalan que en algunos casos las condiciones de infraestructura, sobre todo en colegios, en las regiones, no es la adecuada, ¿no? Y esto realmente preocupa, pero también molesta, porque han pasado 2 años y finalmente la pregunta que alguien se hace es
¿por qué no se ha hecho nada? Si ha habido tiempo, no han habido clases y se ha podido avanzar, por lo menos, con miras a lo que van a ser el reinicio de clases. Exactamente, este es un problema estructural, que ese sí debería ser una agenda clara de un acuerdo nacional. Por ejemplo, ¿cómo estábamos prepandemia? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuáles han sido las condiciones en el marco de la pandemia que ha hecho de que haya un deterioro natural de las instituciones educativas? Particularmente en mi región, donde hemos aplicado una encuesta a más de 5.870 instituciones que tenemos en toda mi región de Cusco, más del 80% cumplen con las condiciones básicas, mínimas, para el tema de protocolos, acceso a lavado de manos, ventilación, entre otros, el distanciamiento correspondiente. Y hay que distinguir colegios de zonas urbanas de zonas rurales. Claro. Entonces, en esa propia característica de colegios de la sierra, de la Amazonía, de la costa, creo que lo fundamental que hay que poner por delante es el objetivo del retorno seguro a clases. En el marco de ello tenemos que adaptar, adecuar, innovar creativamente para, digamos, implementar nuestras instituciones educativas. Todos los gobernadores estamos trabajando con nuestros alcaldes, con los directores de las instituciones, de las UGELs, y esperemos, porque ya hemos empezado, ¿no? El 7, el 14, el 21 y el 28, ¿no? El tema que tiene relación con el retorno a clases es, por supuesto, el avance de la vacunación en este rango etario de menores de edad, ¿no? ¿Cómo va, por ejemplo, en su región este avance? ¿Qué información maneja usted? Estamos cerca del 30% justamente en este grupo etario. Y por ello, es bajo. Y realmente hay casi 18 regiones que estamos por debajo del 40%. ¿Por qué es esto? Porque obviamente hay una resistencia en este grupo etario de los padres de familia. Pero creemos que acá, incluso hemos hablado con el ministro de Educación, con el ministro de Salud, para que pueda darse una normativa en el marco en el cual hay un bien común que necesitamos garantizar en el retorno a clases. ¿Cómo evalúa usted, como gobernador regional de Cusco, pero también como presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, este proceso de vacunación que estuvo primero encabezado por el señor Ceballos, Hernando Ceballos, y que tomó luego la posta el señor Condori? ¿Ha notado alguna diferencia en, digamos, este proceso? Yo creo que hay que medirlo incluso desde el inicio, porque nosotros, los gobernadores, recibimos muchos ministros, pero realmente somos los que al final ejecutamos la política, porque toda la propuesta de vacunación se dan en las regiones y nosotros somos los responsables, los que tienen la competencia para ejecutar este proceso. Entonces, sí hemos visto que hay una secuencia, obviamente desde Ugarte, luego a Ceballos y ahora al ministro Condori. Pero una secuencia, o sea, ¿con qué características? En las cuales, claro, ha habido un incremento importante hasta mediados de la tercera ola, donde cambian al ministro Ceballos, y de ahí ya empezamos a entrar en un marco de vacunación al grupo etario de 5 a 11 años, o a los rezagos, ¿no?, de los otros grupos etarios. Y allí cada vez se hace más complejo el avance, pero obviamente la renuncia, por ejemplo, de la señora jefa de inmunizaciones, Gabriela Jiménez, entre otros, el mismo viceministro, Rosell, afecta obviamente la secuencia, ¿no?, de la implementación de la vacunación en nuestra región. De repente un liderazgo más afianzado desde el propio ministro de Salud en este proceso de vacunación orientado a los menores de edad. De hecho, siempre el liderazgo, el compromiso, la legitimidad, ¿no?, de una autoridad al interior de su sector, de la academia, de los entes deontológicos que están alrededor de ese sector. Eso es importantísimo para todos. ¿Usted considera que tiene esa legitimidad el ministro de Salud en ese sentido? Bueno, nosotros somos este proceso, nosotros somos testigos de lo que ha pasado en el sector salud, y creo que allí es uno de los acuerdos que hay que tomar en esta reunión del 18, en el cual haya un compromiso también, con todo el respeto que se merece de nuestro presidente de la República, para considerar una selección de ministros que tengan mayor legitimidad y coherencia con la política que quiere el gobierno,
en el marco de la gobernabilidad del país. Yo reitero este tema del ministro de Salud porque en el Congreso se está viendo una moción de censura, ¿no? y debido a una serie de cuestionamientos hacia su persona, del propio titular de Salud. ¿Usted considera que debería el ministro de pronto dejar el cargo? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo hemos dicho hace tiempo, ¿no? Yo creo que cuando no hay legitimidad, cuando está faltando ese compromiso, el apoyo, el soporte del mismo sector, obviamente hay veces es prudente dar un paso al costado y no esperar un proceso de interpelación. Felizmente ya no es censura, ¿no es cierto? Ha cambiado cosas también el Congreso y más bien lo que preocupa que la próxima semana la agenda es una eventual vacancia. Entonces, si vamos a estar cada semana en ese proceso de inestabilidad e incertidumbre, obviamente hay una afectación a todo el país, al pueblo que sufre, que está intranquilo gracias a esta, digamos, fuego cruzado que hay en estos poderes del Estado. Señor Benavente, el tema de las lluvias, hemos reportado también aquí en TV Perú Noticias una serie de situaciones que se presentan en diversas regiones que se han visto afectadas precisamente por las precipitaciones. El distrito de Machu Picchu es uno de ellos, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Y qué ayuda se está brindando también a las personas afectadas o damnificadas? Bueno, por ley nosotros tenemos que dar una respuesta inmediata. Este es un tema que nos compete a autoridades locales, regionales, al mismo gobierno nacional. Pero muchas veces para utilizar recursos necesitamos que se declaren en emergencia justamente estas zonas. Y particularmente Machu Picchu, por ejemplo, hemos demorado más de un mes en la declaratoria de emergencia, felizmente ya está. Y podemos atender y llevarle recursos al distrito de Machu Picchu, pero así como está en Machu Picchu, hay problemas en Pasco, en Cajamarca, en distintas regiones del país, y por lo tanto tiene que haber una política seria de gestión de riesgos y desastres ya más permanente, no solamente esperar la coyuntura del embate climatológico, sino tener claramente políticas que en épocas de lluvias, por ejemplo, o de heladas o de friajes, tenemos que reaccionar y actuar todas las autoridades en una lógica de defensa civil, ¿no? Claro, porque esta es una cuestión en realidad de prevención, ¿no? Se sabe que en ciertas temporadas hay lluvias y definitivamente hay una serie de evaluaciones que se deben hacer, por ejemplo, en construcciones de viviendas, desbordes de ríos, en fin, que son trabajos que guardan relación con las coordinaciones que se dan desde los gobiernos distritales, locales, en fin, y del propio gobierno regional. Así es, y de manera permanente. Por ejemplo, el hecho de que hayan asentamientos de viviendas en lugares donde son vulnerables, esta es una lógica de ordenamiento territorial que tienen que desarrollar nuestros alcaldes, nuestras autoridades locales. Nosotros tenemos que trabajar en las cabeceras de cuenca, en las defensas ribereñas, para que no haya, por ejemplo, este desbordamiento, inundaciones que generalmente pasan con los ríos que tenemos. Entonces, digamos, hay toda una tarea, por eso digo, o sea, esa debe ser la preocupación ahorita de todos, en vez de estar en este fuego cruzado. Bien, ministro, hay una información respecto al proyecto minero Las Bambas, ¿no? Se ha roto el diálogo aparentemente, sigue el bloqueo del corredor minero sur y los comuneros anuncian que van a cultivar en la carretera. ¿Qué información tiene usted al respecto? Estamos proponiendo para el 16 o 17 instalar nuestra zona de atención especial, pero el corredor minero es muy largo, involucra a cerca de 40 comunidades en toda la ruta, en todo el eje. El día de ayer, por ejemplo, en otra provincia de mi región hay un conflicto social que incluso ha estado presente el mismo ministro de Energía y Minas. Y entonces, en el marco del diálogo, queremos solucionar esta problemática. Ellos exigen una plataforma de ser considerados como área de influencia directa, pero en el marco de la ley del canon no se puede, y por lo tanto les estamos diciendo, hagamos una zona de atención especial. Efectivamente hay impactos, sí, pero esos impactos hay que resolverlos dándoles recursos, no solamente del sector público, sino también de la empresa, que permita resolver todo el problema de manera integral. Esa propuesta la estamos garantizando. Nuevamente digo, si no hay estabilidad, si no tenemos una PCM fuerte, un Ministerio de Energía y Minas, digamos, y todas las autoridades en conjunto poder atender,
Entonces, esto no se va a poder resolver. Claro, porque finalmente se necesitan interlocutores válidos, digamos, y representantes del Ejecutivo, en fin, de todas las instancias del Estado, finalmente, autoridades. ¿Quién firma las actas de compromiso? Si de repente después de 1 o 2 semanas van a ser cambiados. Ese es un tema que muestra la débil situación en la cual estamos. Ministro, gobernador Benavente, hay un tema que también genera preocupación y atención, es esta investigación que se está siguiendo en el gobierno regional del Cusco. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ingresó a las instalaciones de la institución para recabar información respecto a un caso que se ha denominado el de contrataciones fantasmas o capacitaciones fantasmas. ¿Qué información nos puede dar usted al respecto a estas diligencias que se han desarrollado? Bueno, nosotros hemos denunciado el año pasado en cuanto tomamos conocimiento. Estos son temas estrictamente administrativos y en el marco de esa denuncia... ¿Esto está siendo investigado? Sí, se ha potenciado y la fiscal anticorrupción ha determinado también incorporarme en esa investigación. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es allanarnos, cumplir con las citaciones a las comparecencias que se nos convoque, mostrar todas las pruebas necesarias y allí, o sea, lo que decimos siempre, en el debido proceso, vamos a demostrar nuestra inocencia, nos vamos a defender, pero creo que este es el verdadero camino institucional que debemos de seguir. ¿Usted todos. conoce al señor Carlos Enrique Quispe González? Sí, ha sido ¿Su guardaespaldas? Guardaespaldas, exactamente. Claro, lo que señala la Fiscalía es que se benefició con estas capacitaciones fantasmas a este señor. Sí, eso ha sido a espaldas de mi persona, ha recibido algún contrato seguro, pero esto se ha dado en la vía administrativa. Entonces, lo que se tiene que cuestionar allí, si se ha hecho el debido procedimiento administrativo, si se ha incumplido con eso, obviamente se tiene que sancionar a los responsables. Claro. De hecho, que hay versiones de un colaborador eficaz que lo señala usted como que conocía todo ese trámite de capacitación. Claro, es una versión que puede tener el aspirante a colaborador eficaz. Seguro la fiscal mostrará las pruebas para tomar la decisión, formalizar la investigación. Desde nuestra parte decimos que no tenemos absolutamente nada que ver en ese procedimiento y vamos a dar, digamos, el resultado, la defensa necesaria para canalizar este proceso. O sea, como autoridad regional, como gobernador regional, ¿usted no tiene ningún tipo de injerencia en estos trámites, como usted señala, administrativos? Es que no es mi competencia. De señalar... Es imposible que yo pueda condicionar a un funcionario para que pueda hacer determinada contratación. Bueno, no es imposible en realidad. No, es que aparte que no se puede, no se debe, porque obviamente son procedimientos administrativos. Y si han habido errores en los mismos procedimientos, entonces eso ya no es responsabilidad del gobernador. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos entendido que le está esperando un vuelo ya de retorno al Cusco, así que, bueno, tenga buen viaje. Muchas gracias. Muy amable. Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, ha estado con nosotros. También es gobernador regional del Cusco. Son las 3 de la tarde con